fraude y el COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, un poquito de historia con respecto al tema del fraude alimentario. Un inicio, cuando se da este concepto, cuando se comienza a evaluar para la incorporación dentro de las normas GFCI, prácticamente fue cuando sucede el evento de fraude alimentario en lo que fue Europa. No sé si algunos de ustedes han escuchado por ahí el tema de la carne de caballo. Se estaba realmente comercializando una carne de caballo y en la etiqueta decía, estaba etiquetada como carne de res. Fue uno de los principales eventos de fraude cuando sucede este tipo de situaciones, pues las normas internacionales y diferentes foros a nivel internacional, pues comienzan a evaluar el tema de incorporar este tema de fraude dentro de los estándares GFCI. Importante también reconocer que el tema de fraude alimentario no es nuevo. El tema de fraude alimentario se ha dado desde muchos años anteriores. Aquí el punto es que, pues este fue uno de los eventos que tuvo mucha revolución en este concepto, ¿no? Una vez que sucede este evento en el 2013, pues GFCI comienza a evaluar en el 2014 la incorporación en la guía, primeramente en la guía. Recuerden que GFCI tiene una guía en la cual todos los estándares avalados se tienen que alinear, ¿no? Cada que existe una modificación en la guía, pues obviamente esos estándares tienen que actualizar sus versiones de sus estándares para que se comience a implementar dentro de las organizaciones y se comience a evaluar. Entonces, prácticamente en el 2014, GFCI pone sobre la mesa la incorporación del evento de fraude alimentario dentro de las organizaciones para poderse implementar un análisis de vulnerabilidad y comenzar el proceso de certificación, ¿sí? Una vez que este evento se da, también hay un efecto colateral con todos los proveedores que hacen el suministro de materias primas a las organizaciones. Fíjense que muchas plantas de manufactura dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a generar ya una política y modificar a que todos los proveedores que me hacen un suministro de un material de empaque, de una materia prima, lleguen a una certificación GFCI, ¿no? Así yo me avalo de que al menos tiene una evaluación de fraude alimentario dentro de su organización y esto me va a ayudar a contrarrestar el evento y el impacto de si generaran un tema de fraude alimentario hacia la materia prima que me están comercializando. Entonces, bueno, hubo muchas modificaciones dentro de la parte de los estándares, hubo realmente mucho auge dentro de la industria de los alimentos. Y bueno, aquí se robustecieron más los controles, aquellos países inclusive que se daban por determinados que tenían la mayor cantidad de eventos fraudulentos, pues también tuvieron que reconstituir o allí generar nuevas políticas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de la historia de a partir de qué evento se da la incorporación de fraude alimentario dentro de los estándares o dentro de las normas GFCI. Muy bien, por otro lado aquí tenemos el concepto de lo que son las definiciones. Ya manejamos realmente 4 definiciones dentro de los estándares GFCI y aquí hablamos primeramente de lo que es inocuidad, fraude y defensa alimentaria. Del cuadrante inferior del lado izquierdo vemos el concepto de calidad y seguridad alimentaria o inocuidad. Recuerden que estos dos conceptos son contaminaciones accidentales, ¿no? Platicamos que cuando empezamos a dialogar del tema de inocuidad, hablamos que son contaminaciones inherentes al proceso, es decir, por el proceso de obtención de la misma materia prima, o es una contaminación por ciencia. ¿A qué le llamamos por ciencia? Es decir, que el alimento desde que nace ya trae el contaminante. Hablando, por ejemplo, del tema de los alérgenos, ¿no? Desde que se hace la ordeña, la leche de la vaca, ya trae la caseína, ya es una proteína que es parte de la formulación de ese alimento, ¿va? Entonces, hablamos que de este cuadrante tenemos contaminaciones de manera accidental, inherentes al proceso o por ciencia. Del cuadrante de la parte superior tenemos lo que son contaminaciones intencionales. Recuerden que el tema de fraude y defensa alimentaria, ambos términos hablamos de que es una contaminación de manera intencionada, ¿va? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el concepto de fraude y defensa alimentaria? Pues prácticamente se basa en que el fraude alimentario, el objetivo es generar una ganancia económica, ¿sí? Mientras que el concepto de defensa alimentaria es generar una afectación, puede ser a la marca, a la organización o utilizar el producto para generar un ataque de bioterrorismo, ¿sí? Entonces, aquí se basa un poquito la diferencia entre el concepto de fraude alimentario y defensa alimentaria. Hay que tener en cuenta que hay un parámetro muy importante dentro del concepto de fraude alimentario. El fraude alimentario puede tener una afectación ya como un efecto colateral, de manera directa puede ser a un concepto de calidad o a un concepto de inocuidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con esta situación? Recordarán tal vez fue a finales del año pasado o a mediados del año pasado, hubo un evento que se consideró con el tema de fraude con el tema del atún, ¿sí?
Fue un fraude alimentario por el tema de un inadecuado etiquetado o incumplimiento en el etiquetado, ¿sí? Prácticamente en este evento no hubo una afectación directamente a la inocuidad, ¿sí? Hubo una afectación directamente a la calidad y al concepto de etiquetado, sí, sin embargo no tuvimos una afectación por muertes de personal, ¿no? El concepto se basaba en que no se estaba cumpliendo con el orden de la declaración de los ingredientes en la etiqueta, ¿sí? Recordar que los ingredientes se tienen que declarar de forma del de mayor cantidad al de menor cantidad, ¿ok? Desde ahí se estaba generando un incumplimiento. Por otro lado, algunas organizaciones no estaban declarando el porcentaje total o real de soya que traía el atún, ¿sí? Algunos decían que tenía el 30% de atún, ya cuando se realizaban los análisis, probablemente tenía el 50 o el 60% de lo que era soya, ¿no? Del empaque total o del producto total, ¿sale? Entonces, a eso les menciono que bajo este concepto, bajo este ejemplo, no se estaba incorporando, no una afectación directamente a la inocuidad, pero sí a la calidad, por un tema de generar mayores ganancias a esta organización o a este tipo de industrias. Por el otro lado, bueno, tenemos un ejemplo también muy representativo que fue de fraude alimentario con la leche en China que se estaba comercializando. Esta leche sí fue un efecto directamente al concepto de inocuidad, ya que la melamina que se estaba agregando a la leche para a elevar los niveles de proteína, pues no era un ingrediente de grado alimenticio, ¿sí? Hubo muchas intoxicaciones en niños, hubo de 5 a 6 muertes en niños, obviamente hubo una crisis en la parte del país, ya que pues toda la gente no sabía qué tipo de leche comprar, ya que pensaban que todas las leches que se compraban pues podían venir adulteradas, ¿no? Aquí, si se fijan, se agregaba la melamina. Cuando realmente se hacían los análisis de proteína de la leche sí daba un porcentaje elevado de proteína de acuerdo a lo declarado en la etiqueta, ya que la melamina pues tiene altos niveles de nitrógeno, que es con lo que se hace la relación de los análisis de proteína dentro de las industrias. Entonces, como etiquetado, pues no era un problema, ¿no? Sí estaba cumpliendo lo que decía, sin embargo, pues el ingrediente que se estaba adicionando no era grado alimenticio. Hubo muertes, sí hubo muertes, hubo intoxicaciones, sí hubo intoxicaciones, hubo un tema de crisis dentro de la parte del país, también hubo un tema de crisis, ¿ok? Entonces, aquí es cuando vemos prácticamente los 4 cuadrantes. Contaminaciones accidentales inherentes al proceso por ciencia. Del otro lado tenemos 2 contaminaciones intencionales. Una, que es fraude alimentario, que son por motivos económicos. Y la parte inferior, pues es una contaminación intencional con el objetivo de dañar la reputación de la organización, con el objetivo de dañar la marca y con el objetivo también podría ser de utilizar el producto como parte de un evento de bioterrorismo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver de manera resumida la definición de estos 4 elementos que nos pudiera un poquito ayudar a ver de manera clara cuáles son esos puntos de diferenciación. Es bien importante tener en cuenta lo siguiente, hay una línea muy delgada entre el análisis de fraude y el análisis de defensa alimentaria que muchas de las veces pudiéramos llegar ahí a confundir, ¿no? O nos pudiera llegar a generar una duda, ¿ok? Cuando estemos haciendo nuestro análisis de fraude alimentario, solamente pensemos, el objetivo de esta adulteración intencional en el producto realmente es generar mayor cantidad de ganancias a la organización, o realmente este evento es una contaminación intencionada, pero para generar una afectación a la marca o a la organización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fraude, pensemos siempre en dinero, ¿no? Que es el objetivo principal, ¿ok? Dentro del fraude alimentario hay 3 elementos sumamente importantes y esos 3 elementos están diseñados para una de las herramientas que recomienda. Inclusive, si ustedes se meten a la página oficial de FCC 22000, hay una guía. Y en esa guía nos dice, es una guía para la implementación de la cláusula del requisito adicional de FCC 22000 que nos habla del tema de fraude alimentario. Esta guía nos hace énfasis de una herramienta que podemos utilizar, que es la herramienta de SAFE. Ahorita vamos a ver una comparación de algunas herramientas a grosso modo para que ustedes las puedan revisar y pues inclusive puedan tomar la mejor decisión con qué tipo de herramienta pudieran trabajar, ¿va? Aquí el punto se basa en lo siguiente. La herramienta que se diseña por parte de SAFE, inclusive es una herramienta que está aprobada ante GFCI, es una herramienta totalmente auditable, que si ustedes la presentan en una auditoría de certificación, no tendrían por qué tener ningún problema, ¿vale? Entonces, en esta... Adrián, perdónanos, se cerró tu micrófono, no te escuchamos. Ah, perdón, ¿ahí ya me escuchan bien? Ahí ya te escuchamos, gracias.
Ok, comentaba entonces el tema de las herramientas se basa prácticamente en tres elementos, ¿no? El primer elemento es un tema de un alimento atractivo. ¿A qué nos referimos un alimento atractivo? Es qué tan fácil es poder generar la adulteración en ese alimento, ¿va? Muchas de las veces vamos a hacer una comparación de dos alimentos para poder ver de manera más clara a qué se refiere esta sección de un alimento atractivo. Si ustedes comparan una manzana con una leche, pues obviamente la leche es mucho más fácil de generar una adulteración, ¿no? Por un tema de motivo económico. No puedo generar a lo mejor o cortar la mitad de la manzana y pegarle la mitad de una pera. Sin embargo, en el tema de la leche, pues es mucho más fácil generar una dilución. Es decir, si tengo un tanque de 10,000 litros de leche, puedo quitar 5,000 litros de leche y agregar 5,000 litros de agua, ¿sí? Por otro lado, también el tema del alimento atractivo se refiere a qué tan fácil ya vimos es adulterar el producto y por otro lado es qué tan difícil y es un poquito enfocado al tema del control, lo van a poder detectar esa adulteración y también qué tanta ganancia me va a generar esa adulteración. Puede haber adulteraciones que realmente pues me generen un costo muy elevado generar la adulteración y no voy a realmente a poder percibir la ganancia como tal, ¿sabes? Por otro lado, vamos a poner otro ejemplo en el tema del alimento atractivo, y es uno de los alimentos que sea mayor tema de fraude alimentario a nivel mundial. Tema de aceites, ¿ok? Es muy fácil adulterar y es un tema de etiquetado. Cambiar la etiqueta de un aceite convencional, por ejemplo, vamos a hablar de un aceite 123, que es uno de los aceites comerciales. Podemos envasar un aceite 123 en un envase de cristal y colocarlo como aceite extra virgen, ¿no? Entonces, al momento que tú como consumidor vas al supermercado, no puedes realmente identificar si realmente es un aceite extra virgen o es un aceite convencional, ¿cierto? Tendríamos que realizar a lo mejor un análisis para poder determinar si realmente es un aceite extra virgen. Entonces, aquí este elemento pues es muy atractivo, sí, porque es muy fácil generar la adulteración y la verdad que el margen de ganancias pues es bastante interesante, ¿no? Si ustedes van al supermercado y compran un aceite convencional de 1, 2, 3, ¿cuánto puede costar una botella de 1 litro? ¿30, 40 pesos? ¿Y cuánto cuesta un cuarto de una botella de un aceite extra virgen? 100, 120 pesos. Si hacemos la comparación en volumen, litro por litro, pues la verdad que la ganancia es pues bastante interesante, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poquito el primer concepto. ¿Qué tan atractivo es ese alimento? ¿Qué tanto margen de ganancia me va a generar? ¿Sí? ¿Qué tanta oportunidad hay? Y también, ¿qué tan fácil va a ser adulterar? Si yo tengo que invertir mucho en adulteración y no voy a realmente a poder obtener la ganancia que estoy presidiendo, pues realmente no va a ser atractivo el alimento para el delincuente, porque si lo queremos llamar de esta manera, ¿vale? Por otro parte, tenemos el delincuente motivado. Y fíjense que aquí pues hay un tema de relación también con el tema de la pandemia. Cuando nos referimos a un delincuente motivado, podemos ver inclusive el tema de los números en los cuales la organización se encuentra actualmente. Si nosotros vemos organizaciones que están al punto de quebrar el negocio porque ya no hay abastecimiento, porque ya no hay ventas, pues obviamente puede ser un motivo bastante interesante para generar un fraude alimentario entre sus productos. Es decir, ¿sabes qué? Hay que modificar la formulación, que no realmente el costo de producción sea mucho más económico para aumentar el margen de ganancia al momento de comercializarlo, ¿cierto? Por otro lado, ahorita también el tema de la motivación está dado porque hay mucho desabasto de materias primas y eso también hace más interesante este concepto de fraude alimentario. Como se están cerrando las fronteras y muchas organizaciones están solicitando proveedores nacionales o proveedores locales, pues aquí es donde entra un poquito el tema de la motivación como un delincuente interesado en generar un tema de fraude alimentario, ¿sí? Entonces, bien importante que podamos visualizar este tipo de incidencias de acuerdo a los tres elementos dentro de lo que estamos evaluando, ¿sí? Por el otro lado, bueno, tenemos la vigilancia débil o ausencia en la vigilancia. Fíjense que aquí un tema importante. Cuando estamos hablando de fraude alimentario, realmente nos estamos enfocando en algunos controles clave o algunos análisis clave que nos pudieran ayudar a identificar si está sucediendo un tema de fraude dentro de la organización. Nos damos cuenta de que no tenemos al alcance mucha tecnología para poder identificar si el alimento viene fraudulento o no.
Y voy a poner un ejemplo. Para, por ejemplo, detectar también el tema de la miel, es uno de los alimentos que representa mayor fraude a nivel mundial, ¿sí? Si yo quiero realizar un análisis si la miel que estoy obteniendo es una miel legítima o realmente no viene fraudulenta, el único análisis aprobado ahorita se encuentra en Alemania, ¿sí? Entonces, imagínense mandar una muestra de miel a Alemania, el costo de la logística del envío, el costo de la prueba, porque pues no, como no hay disponibilidad de las pruebas, pues obviamente se aumenta la demanda y aumenta el costo. Y por el otro lado, el tiempo, ¿no? Imagínense el tiempo en que me van a dar el resultado del análisis para yo poder liberar esa materia prima y poderla utilizar, ¿sí? Entonces, la verdad es que los controles que actualmente tenemos sí están muy enfocados al tema de inocuidad, al tema de calidad. Sin embargo, estamos dejando un poquito de lado el tema de los controles adecuados para poder identificar si esa materia prima pudiera venir fraudulenta o no, ¿sale? Entonces, bien importante que consideremos estos elementos dentro de nuestra organización. Permítame un segundo. Muy bien, entonces prácticamente estos tres vertientes se basan y son la parte medular de la herramienta de SAFe, ¿sí? Cuando ustedes ya empiezan a trabajar la herramienta o si alguno de ustedes ya ha trabajado con la herramienta, inclusive lanza preguntas en la sección de la motivación que dicen, ¿cuándo ha sido la última fecha en que tus colaboradores tuvieron un aumento en el salario, ¿no? Porque eso también va a ser un indicio de decir, oye, ¿cómo pues está incorporado? ¿Qué tanto cómo están realmente los números dentro de la organización? La organización está en números rojos, está en números adecuados, ¿sí? Tiene un poquito más de susceptibilidad de generar fraude alimentario. Y fíjense otro concepto bien importante, es aquí asegurarnos y regularmente enfocar que el tema de fraude no lo va a hacer el colaborador, ¿vale? A diferencia que en el concepto de defensa alimentaria, uno de los principales delincuentes pueden ser nuestros mismos colaboradores, ¿sí? Pero aquí el tema de fraude alimentario está dictaminado un poquito más a las altas direcciones, ¿no? A los corporativos, a los jefes, a los dueños de la organización, ¿vale? Entonces, bien importante tener en consideración este tipo de situaciones cuando estamos hablando del concepto de fraude alimentario, ¿ok? Muy bien. Algunas medidas de mitigación y elementos que deberíamos de contribuir dentro de nuestro análisis de fraude, en primer lugar, es el tema de los proveedores, ¿no? Y aquí es donde les enlaza directamente la relación ahorita que tenemos con la famosa pandemia con el tema del coronavirus, ¿sí? ¿Qué debemos evaluar dentro de la parte de nuestros proveedores? En primer lugar, evaluar si la materia prima ya tiene un histórico, ¿sí? Ahorita vamos a ver una referencia de la Unión Europea que está promoviendo, está publicando un reporte anual en el cual tenemos ya tendencias desde 2016 a la fecha de los principales países, de los principales alimentos que se generan fraude a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto pudiera ser una herramienta que nos puede servir como un elemento de entrada para hacer más robusto nuestro análisis de fraude y poder determinar si esa materia prima es susceptible o como lo vemos acá, ¿no? Es un alimento atractivo para generar un tema de fraude alimentario. Por el otro lado, tenemos la disponibilidad de los materiales y es aquí donde yo me refería un poquito más al tema de la pandemia. Como se están haciendo un poquito el cierre de fronteras, está habiendo desabasto de ciertas materias primas y obviamente pues eso está teniendo un impacto directo dentro de las organizaciones porque la organización quiere seguir produciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues está buscando proveedores alternativos, proveedores nacionales, que muchas de las veces no tienen los controles adecuados ni siquiera para el tema de inocuidad. Imagínense para el tema de fraude alimentario, que hasta cierto punto es un tema relativamente nuevo, ¿no? Y lo vemos hasta a veces en los protocolos de auditoría, donde el auditor no hace tan enfático el concepto o el análisis o la evaluación ante el tema de fraude alimentario, ¿sí? Con el tema de los proveedores también es importante evaluar el tema de la cultura ética, la estabilidad financiera que tiene el proveedor dentro de la organización. Dentro de los procesos de los alimentos, es decir, ya la planta de manufactura, pues hablamos de los métodos que utilizamos para la detección de fraude alimentario. También podemos hablar de la cultura ética, auditorías internas o externas y la estabilidad financiera dentro de la organización. Inclusive hay un elemento nuevo que se acaba de incorporar dentro de lo que es la ISO 22000-2018. Y en el elemento de trazabilidad viene una pequeña nota, ¿sí? La nota dice que se debe hacer un balance de masas o una conciliación de las cantidades para poder yo determinar y poderlo enlazar al tema de fraude alimentario.
Es decir, estoy adicionando materias primas para procesar 1000 piezas y estoy obteniendo 1500 piezas. ¿De dónde está saliendo esa ganancia, no? Y es aquí donde también dentro de la parte de manufactura podemos englobar o enlazar este punto y hacer match si es un riesgo potencial el generar fraude dentro de la organización, ¿vale? Dentro ya lo que es el clientes y la competencia, pues también tenemos un factor aquí importante que es los precios de mercado, la alineación de precios y el tema de la transparencia dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Por el tema de los gobiernos y la sociedad, pues hablamos de leyes. ¿Existen realmente leyes a nivel nacional que nos ayuden a sancionar el tema de fraude? ¿Cómo está el nivel de corrupción de los países? ¿Ok? ¿Cómo está en el tema de las denuncias y los sitios web informativos? Fíjense que ahorita más adelantito vamos a ver una pequeña gráfica donde hace la comparación de los principales países que se han suscitado fraude alimentario a nivel mundial. Y ahí nos vamos a percatar de que América Latina creo que representa un 3% del fraude a nivel mundial. Y realmente nos preguntamos, oye, ¿ese dato es real? Hasta cierto punto sí es un dato real porque es solo la información que se ha recopilado. Sin embargo, si se fijan, pues a nivel nacional y si lo vemos aquí en México, pues somos un país muy corrupto, ¿no? Se da un tema de fraude con un producto, un alimento que se está procesando en el país y ¿qué se hace? Se sobornan las autoridades para que ese tema de fraude no se quede documentado, para que no se informe a las entidades gubernamentales pertinentes y esto pues, realmente no nos ayuda a generar un tema de histórico adecuado a nivel nacional, ¿sí? Entonces es bien importante también considerar, oye, ¿cómo está el nivel socioeconómico del país donde estoy obteniendo la materia prima? ¿Y cómo está el nivel de corrupción de ese país? Porque esto puede ayudarnos o puede ayudar a la parte del país donde se está comercializando ese producto, donde se está manufacturando, de que pueda suscitarse un evento de fraude y no se pueda o no lo podamos visualizar, ¿va? Inclusive cuando me refiero un poquito al tema de la estabilidad socioeconómica del país, pues no es lo mismo obtener una materia prima en la actualidad de Venezuela a obtenerla de Canadá, ¿no? El nivel o el estatus socioeconómico de Venezuela, pues realmente puede ser un factor prescindible para la generación de fraude alimentario, ¿sí? Entonces es importante considerar estos elementos que prácticamente están muy enlazados al tema de la pandemia y al tema del coronavirus, ¿sí? Por otro lado, bueno, tenemos diferentes tipos de fraude alimentario. La guía que está incorporada en lo que es la página oficial de FCC 22000 menciona lo siguiente. Se deben enlazar o debemos de enlazar todos los tipos de fraude alimentario que se pudieran suscitar en la organización, ¿sí? Ya platicaba, por ejemplo, el tema de la dilución. Es quitar un porcentaje de esa materia prima o de un valor nutrimental de ese producto y sustituirlo por otro elemento de menor calidad. Y aquí yo les ponía el ejemplo de la leche, ¿no? Quito de un tanque 5,000 litros y adiciono 5,000 litros de agua, entonces esto pues se obtiene un proceso de dilución, obteniendo una materia prima de menor calidad, ¿va? Por el otro lado, el tema de la sustitución. Se fijan aquí, la sustitución resulta cuando se sustituye parcialmente o totalmente un ingrediente por otro de menor calidad. Y aquí podemos enlazar el tema de la miel. Azúcar de remolacha comercializada como un tema de miel genuina, ¿sí? Etiquetado incorrecto es cuando se reclasifica un producto con la intención de venderlo como genuino, ¿no? Y aquí yo les platicaba el tema del aceite. Puedo estar comercializando un aceite como extra virgen cuando realmente pues sea un aceite convencional y lo estoy vendiendo a un costo pues obviamente elevado por el costo de un aceite extra virgen, ¿no? Y más de oliva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los tres primeros tipos de fraude. Posteriormente tenemos el tema de la ocultación. También el tema de la ocultación se da, imagínense, yo tengo un producto que contiene un alérgeno y no lo estoy declarando en la etiqueta para que obviamente los consumidores que puedan ser alérgicos a este ingrediente o esta proteína, pues no se den cuenta y puedan ingerir o puedan comprar mi producto, ¿sí? Entonces también un tema de ocultación es un tema de fraude importante. Y aquí inclusive enlazamos, no sé si ustedes recuerden o alguno de los participantes tenga ahí el ejemplo que se dio con la crema de cacahuate en Estados Unidos, ¿no? Fue un tema de fraude, sí. Fue un tema de la ocultación de un contaminante, sí. La organización ya se había dado cuenta de que el producto terminado tenía salmonela y aún así lo comercializó, ¿no? De hecho, hay un correo que el gerente de calidad le notifica al gerente de la planta, oye, tenemos presencia de salmonela en el producto. ¿Y qué le contesta el gerente de la planta? Simplemente comercialízalo, ¿no? Me interesa la ganancia, si está contaminado o no. Eso no está dentro de mis prioridades. Yo quiero seguir vendiendo, seguir comercializando el producto, ¿vale?
Por el otro lado, el tema de la adulteración, fíjense aquí, la incorporación de una sustancia ajena a los alimentos, y este ejemplo del metanol en cualquiera de las bebidas alcohólicas a nivel nacional, es un evento muy sonado aquí en México, ¿no? Inclusive hace, creo que a mediados del año pasado, pues hubo una intoxicación por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, porque compraron alcohol adulterado, hicieron allí sus famosas fiestas y pues varios estudiantes llegaron al hospital por un tema de una intoxicación por el tema de las bebidas alcohólicas, ¿sí? También por el otro lado tenemos el ejemplo de la que es una tergiversación, que es la venta de alimentos con origen o propiedades falsas, ¿no? Y aquí vemos el tema también de bebidas energetizantes. ¿Cuántas veces no vemos el tema de la comercialización de productos que en teoría dicen te ayudan a bajar de peso, esas fajas reductoras, esos geles reductores, que prácticamente no está científicamente comprobado que van a tener ese efecto a la parte del usuario, y también muchas de las veces tienen un efecto colateral en la salud del usuario, ¿no? Se han suscitado eventos de que se utilizan geles para hacer la reducción de la masa corporal, y estos geles inclusive les llegan a quemar la piel a la gente que está utilizando este tipo de productos, ¿sí? Entonces, dentro de la tergiversación, pues es orígenes falsos o propiedades falsas que muchas de las veces también tenemos al momento de comprar ciertos productos, ¿no? El tema de la falsificación, pues es prácticamente el tema de una imitación. Inclusive, si ustedes se fijan, dentro de la actualización de la norma 051, ya se elimina el concepto de lo que es producto tipo, ¿sí? Antes existía esa declaración en la etiqueta. Este es un producto, un queso tipo, queso Oaxaca, ¿no? Ahora ya se quita esa palabra de tipo y se incorpora el tema de la palabra imitación. Inclusive la norma 051 dice cómo se debe colocar la palabra imitación en mayúsculas y viene el tamaño de la letra y el concepto que es ser las letras en negritas, ¿va? Para evitar este tipo de situaciones como un tema de falsificación. Tema del robo, pues es cuando un producto es robado y se comercializa como si fuera un tema de un producto legítimo. Y bueno, también tenemos el tema de la desviación, ¿vale? ¿A qué consiste el tema de la desviación o este tipo de fraude? Es cuando consiste en enmascarar la ruta o el destino de productos. Y aquí viene también un concepto, un ejemplo de la miel. ¿Qué sucedía con este concepto de la miel? Fíjense que en Estados Unidos, los productores que comercializaban la miel 100% de abeja, no podían competir con los precios de la miel que venía de China, ¿sí? ¿Por qué no podían competir con esos precios? Porque obviamente, en primer lugar, la miel de China pues venía ya adulterada y eso hacía que el costo de la miel pues fuera más económico, ¿no? Y obviamente pues, los productores no podían competir con estos costos. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos para contrarrestar y tratar de alinear el costo de la miel? Colocaron un arancel, ¿ok? Entonces, toda la miel que viniera de China y entrara a Estados Unidos tenía que pagar este arancel. ¿Qué es lo que hizo China? Modificó la ruta de logística, la ruta de entrega. Se enviaba la miel que se producía en China, se enviaba a Rusia, se reetiquetaba en Rusia como hecha en Rusia y después se volvía a reenviar a Estados Unidos. Pero imagínense el margen de ganancia que tenía este producto, a pesar de que tenía que enviarse a este sistema de logística, China, Rusia, generar un sistema de reetiquetado y volverla a enviar a Estados Unidos y generar todavía una ganancia importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de la desviación, hablamos un poquito de enmascarar la ruta, el destino, o inclusive el tema de la denominación de origen también podría entrar aquí, ¿vale? Por ejemplo, el tema del tequila, ¿no? A nivel nacional, pues tenemos ciertas zonas donde si se produce el producto, sí se puede llamar tequila y algunas otras zonas, ¿no? ¿Vale? Entonces, también el tema de la desviación podría ser el tema de la denominación de origen, ¿sí? Entonces, muy bien, aquí hablamos de los diferentes clases de fraude que tenemos que incorporar dentro de nuestro análisis. Aquí vienen un poquito de históricos, unas bases de datos de cuáles son los principales fraudes que se han presentado dentro de las organizaciones. Y bueno, tenemos que el 65% de fraudes que se han presentado son una representación de la sustitución o de la dilución, ¿ok? Por otro lado, tenemos un 9% en falsificación, origen falso un 5%, adición 13% y algunos otros representan el 1%, ¿sí? Como parte de los países y como yo les comentaba, y es bastante interesante esta gráfica, ¿no? Imagínense, América Latina con un 3% solamente de fraude alimentario a nivel mundial, ¿sí? Y Estados Unidos representa el 30% de fraudes a nivel mundial, China con un 14%.
Y bueno, un poquito del antecedente de estos históricos o de estas gráficas es que realmente en América Latina pues somos un país muy corrupto, ¿sí? Sí hay eventos de fraude, sí los hay, sin embargo pues ahí el tema de la corrupción con las entidades gubernamentales pues también es un factor importante. No tenemos una base de datos sólida donde se estén documentando este tipo de eventos, ¿no? Entonces bueno, es un factor relevante, inclusive si se fijan, para el tema de inocuidad, todavía no hay una base de datos sólida, no tenemos históricos adecuados a nivel nacional para poder definir los eventos o los históricos de inocuidad alimentaria a nivel nacional. Imagínense ahora pues con el tema de fraude alimentario, ¿no? Entonces, bueno, esta grafiquita la podemos encontrar un poquito ya datos más actualizados en lo que es la Unión Europea y ahorita les voy a presentar la referencia para que ustedes puedan consultarla, ¿sale? También hay algunas otras bases de datos, por ejemplo, aquí tenemos la Convención para la Farmacopea de los Estados Unidos y aquí nos da el top de los 25 alimentos que obviamente han tenido mayor representación de fraude a nivel mundial, ¿no? Y si se fijan, y les platicaba, pues aquí está en primer lugar el tema del aceite de oliva, principalmente por un tema de etiquetado ahí fraudulento. 167 casos a nivel mundial, el cual representa el 16% en la base de datos, ¿ok? Posteriormente tenemos el tema de la leche, la miel, el azafrán, el jugo de naranja y así sucesivamente. Es bien importante que cuando ustedes estén haciendo su análisis de fraude alimentario puedan evaluar este tema de los históricos. Oye, el producto que estoy evaluando, la materia prima que estoy evaluando, ¿está dentro de los principales alimentos o productos que se han suscitado fraude a nivel mundial? Ojo, porque ahí esto pudiera elevarnos la preocupación de que posiblemente esa materia prima, pues obviamente pueda generar un tema de fraude alimentario, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es una referencia que ustedes pueden consultar para revisar cuáles son los principales alimentos que se han suscitado fraude a nivel mundial, ¿sí? Por otro lado, bueno, tenemos aquí una comparación de 3 herramientas que podemos consultar para hacer el tema del análisis de fraude alimentario. En primer lugar, tenemos una herramienta que se llama M-Alert, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja de esta herramienta? Es una herramienta muy buena porque es una herramienta interactiva que en automático se va actualizando de acuerdo a los datos que se van generando o de acuerdo a los elementos de entrada que se van generando en esa base de datos, ¿sí? La diferencia o la desventaja con esta base de datos es que hay que pagar una anualidad, ¿sí? Si se fijan aquí es una herramienta interactiva, es cuantitativa y nos manda unos gráficos de evaluación. Nos puede evaluar 12 atributos más un factor de incertidumbre y puede evaluar a la vez 50 alimentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la verdad les digo, es una base de datos que en automático se va alimentando con los históricos y nos va actualizando nuestro factor de riesgo, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es una herramienta, lo que es SAFE. Es una herramienta que les comentaba, está aprobada por GFCI. De hecho, se hizo por los principales industrias de alimentos, Kerry, Kellogg's, Danone, entre algunas otras. Solamente es una herramienta estática. Ustedes se pueden meter a la página de SAFE, descargan una base de datos que es una macro en Excel y ahí pueden comenzar a contestar las preguntas que les arroja, ¿sí? Una vez que ya contestan todas las preguntas, les arroja unas gráficas de telaraña, las cuales ustedes comienzan a analizar los resultados y bueno, van determinando su nivel de riesgo y el nivel o la evaluación dentro de la organización, ¿sale? Por el otro lado, bueno, tenemos la herramienta USP, que es un filtrado con base a artículos que se han suscitado dentro también de los históricos dentro de la organización. Aquí, pues igual como el SAFE, pues solamente podemos evaluar solamente una entrada, es decir, un alimento, ¿ok? A la vez. Esta herramienta, pues, no es estática, también se va modificando de acuerdo a los elementos que vamos capturando, a diferencia del SAFE, ¿no? Aquí sí es estático, si no modificamos las preguntas o si no retroalimentamos las preguntas, pues la verdad es que la gráfica de telaraña va a permanecer igual, ¿no? Las últimas dos herramientas son totalmente gratuitas. La ventaja es que SAFE nos permite una evaluación mucho más sencilla, ¿no? Es mucho más fácil llenar la herramienta, las preguntas, y esto pues genera una facilidad dentro de las organizaciones para hacer un análisis mucho más adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es una representación de 3 herramientas que ustedes pueden utilizar dentro de la organización. Inclusive también la guía de lo que es FCC 22000 dice que ustedes pueden hacer un análisis de fraude alimentario utilizando la metodología del HACCP, ¿no? Utilizando esa metodología de evaluar la severidad versus la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, no hay una limitación, no hay una herramienta forzosa que se tenga que utilizar para este análisis. Ustedes pueden hacer inclusive una combinación de herramientas de acuerdo a las necesidades dentro de su organización, ¿sí?
Lo que les comentaba, ustedes se pueden meter al RAS, así está las alertas de seguridad de los alimentos. Es una base de datos de la Unión Europea y el que ustedes pueden descargar este informe anual, donde se va haciendo la recapitulación. Les comentaba, tenemos base de datos desde el 2016 a la fecha. Falta publicar ahorita el reporte del 2019. Se supone que siempre se publica este documento a finales del mes de mayo. Nada más que no sé si ahorita por el tema de la pandemia y todo lo que está sucediendo, no se ha publicado el reporte anual del 2019, ¿sí? Entonces hay que esperar por ahí el reporte, pero ustedes pueden ahí descargar el informe anual del 2018 y pueden consultar los diferentes elementos, ¿no? Hay tendencias, hay los principales países, los principales alimentos, los principales tipos de fraude y pues algunas medidas de mitigación importantes, ¿va? Entonces, una base de datos que también ustedes pueden consultar para que puedan ahí hacer más robusto su análisis dentro de las organizaciones que están ahorita incorporando y modificando el tema de fraude alimentario, ¿no? Recuerden también el tema de fraude alimentario y la misma guía de FCC 22000 dice que tiene que estar enlazada a su elemento de evaluación de crisis, ¿no? Porque pues obviamente esto puede repercutir, y ya lo estamos viendo ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Puede tener una repercusión de manera directa en un evento de crisis dentro de nuestra organización. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues prácticamente esto es un poquito a manera de resumen de qué se trata el concepto de fraude alimentario. Hablamos un poquito de las herramientas, de cuáles son los factores de entrada que deberíamos de considerar para evaluar el tema de fraude alimentario y, bueno, algunas información bibliográfica, las cuales ustedes pudieran consultar para hacer más robusto este tema de fraude alimentario dentro de sus organizaciones, ¿no? Y cómo alinearlo, cómo direccionarlo directamente al concepto ahorita de la pandemia, ¿va? La primera pregunta, Adrián, las definiciones en el esquema FCC en la versión 5 y en la guía de interpretación de fraude, ambos dicen que se refiere a cuestiones que afectan la salud. ¿Hay algún documento que indica que incluya al fraude en temas que no tienen que ver con inocuidad? Bueno, en la guía de lo que es FCC 22000, ahí menciona que el fraude alimentario tiene el efecto colateral de manera indirecta a factores como tal del etiquetado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un concepto de etiquetado, pues es cuando hablamos que si yo etiqueto de manera equivocada con un concepto que yo os platicaba, el tema del atún, eso se referencia directamente a una afectación a la calidad, ¿no? A un tema del etiquetado. A lo mejor no lo dice de manera textual, no dice el concepto, mira, el tema del fraude tiene que ser también un impacto a la calidad, ¿no? Pero de acuerdo a los tipos de fraude, pues podemos asegurar que no todos los fraudes afectan de manera directa al concepto de inocuidad, ¿cierto? Entonces, es ahí donde podemos enlazar esa parte de la referencia. Como tal, no hay así un documento dentro de la guía de FCC 22000 que mencione tal cual el concepto de calidad, ¿no? Pero esa es la referencia en la cual nosotros podemos definir, mira, este tipo de fraude no está afectando directamente a la inocuidad, pero sí a la calidad. Inclusive en la guía, pues tiene unos ejemplos de los elementos de fraude que se puedan presentar y ahí nos dice el impacto que llegará a tener hacia el producto o la marca. Perfecto, gracias. Alguien más nos pregunta, ¿podrías repetir la diferencia entre fraude de alimentos y defensa de alimentos, por favor? Ok, ambos conceptos son de manera intencionada, lo que cambia es el objetivo. El objetivo del fraude es generar ganancia, es tener un beneficio económico para la organización. El concepto de fraude es el concepto, de defensa alimentaria es dañar la reputación de la organización o utilizar el producto para un ataque bioterrorista, ¿sí? No quiero ganar dinero en el tema de defensa alimentaria, simplemente quiero dañar tu imagen o tu reputación dentro de tu organización, ¿sí? Esa sería la diferencia entre estos dos elementos. Creo que no te escucho ahora si estás hablando. Perdóname, es que cerré mi micrófono. Nos mencionan de los ejemplos que diste de fraude de alimentos en cuestión de adición y sustitución. Ellos refieren a que son lo mismo, lo consideran lo mismo. Entonces, no sé si podrías dar ahí una pequeña explicación más honda en cuestión diferencia entre adición y sustitución.
Ok, adición puede ser cuando se adiciona algún ingrediente no autorizado para darle una connotación diferente al producto, ¿sí? Por ejemplo, el tema de frutas, podrían adicionar algún colorante que no está autorizado para poder ahí ocultar algún daño en la fruta o en la hortaliza o en el producto que se está comercializando, ¿sí? Entonces ahí estoy adicionando solamente algo que no está autorizado dentro de la formulación. Y cuando estamos hablando de la sustitución, es quitar una parte de un ingrediente importante que le da esa connotación tal vez inclusive de nutrición al alimento, sustituyéndola o adicionándola por otro elemento de menor calidad, ¿no? O de menor valor nutricional. Entonces esa es la diferencia. En la sustitución sí quito y agrego algo de menor calidad. En la adición no quito absolutamente nada, solamente adiciono algo que me va a ayudar a poder ocultar alguna desviación de calidad, pero el cual no está autorizado ese tema de la adición. Inclusive lo vemos también con el tema de la leche con melamina. En la leche con melamina no se estaba quitando absolutamente nada de la formulación, se estaba adicionando la melamina para elevar el porcentaje de proteína. Entonces, esa podría ser la diferencia entre estos dos conceptos, sustitución y adición. Perfecto. Hay que recordar que hay gente que está conectada y no es únicamente de México y preguntan si la norma 051 es puntual en México. Es puntual de México. Ok, sí, es una norma aplicada solamente al territorio nacional mexicano. Si ustedes, por ejemplo, están en otro país y están importando algún alimento a México, tendrían que aplicar la norma 051 respecto al tema etiquetado, ¿sí? Pero sí es puntual de México. Ok. Preguntan por ahí, en caso de detectarse un caso de fraude, ¿a quién se debe acudir? ¿Qué autoridad debería de actuar ante esta situación? Bueno, aquí tenemos a nivel nacional tendría que ser direccionado directamente al tema de COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, que son las que rigen un poquito el tema de las incidencias de los fraudes alimentarios a nivel nacional. Si es, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sería directamente al tema de la FDA, ¿ok? Y si estamos también certificados ante un estándar GFCI, pues tendremos que notificar ese tema de fraude alimentario a nuestra casa certificadora por el tema de un evento de crisis, ¿sí? Entonces serían los elementos como a los cuales podríamos notificar el tema de fraude alimentario. Claro. Preguntan, ¿la publicidad fraudulenta entra en este concepto? ¿Cómo demostramos que nosotros no realizamos esta práctica? La práctica de publicidad, sí. Inclusive aquí hablamos que algunos alimentos están mencionando, hay muchos fraudes, por ejemplo, por el tema de gluten free, hay muchos fraudes ahorita por el tema de alimentos orgánicos, el cuales pues, son una publicidad engañosa hacia la parte del consumidor. ¿Cómo se puede demostrar en la organización que no están realizando fraude? Pues hay muchos elementos que ahorita platicamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la verificación de un correcto etiquetado, que cumpla con todos los elementos que realmente hacen énfasis a nuestro producto, que no se esté declarando información engañosa hacia el consumidor, ¿sí? Por otro lado, dentro de la parte de la producción, pues nuestro balance de masas, esa conciliación de cantidades, que realmente lo que estoy adicionando lo estoy comercializando, ¿no? O estoy obteniendo el producto de acuerdo al volumen que ingresé de materias primas. Entonces, realmente aquí esos podrían ser elementos para yo poder demostrar que no estoy generando un fraude dentro de mi organización. Ok. Preguntan, si tenemos un proveedor de cajas las cuales no están declaradas en mi producción, ¿puede ser fraude? ¿Tipo de cajas genéricas? A ver, otra vez, Sara, esa pregunta. Sí, está un poco enredosa. Dice que si tienen un proveedor de cajas la cual no está declarada dentro de la producción, ¿puede ser fraude el que utilicen cajas genéricas? Pues mientras, aquí el punto más bien va a ser hacia dónde va tu producto, ¿no? Si tu producto va direccionado directamente al supermercado, a esa cadena donde el consumidor va a obtener tu producto, el consumidor final, pues tendremos que tener que ese empaque, me imagino que estamos hablando de un empaque primario o secundario, tiene que venir declarado pues, la información de tu producto, ¿no? Si tu producto se comercializa como una materia prima para otro proveedor, pues ahí ya es más que nada una especificación entre tú y tu proveedor. Más que nada, como que necesitamos un poquito más de información, ¿no? Para poder definir si sí es fraude o no. Ok, la siguiente pregunta es si se detecta un fraude alimentario, ¿cuáles son los pasos a seguir para esa empresa en temas legales?
Bueno, aquí como lo habíamos comentado, hay que generar un sistema de una denuncia formal. Es bien importante que se quede el antecedente. Ya pues de manera interna, pues tendremos que tener un protocolo de acción ante ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese proveedor? ¿Se podría seguir manejando con un proveedor aprobado? ¿Tengo que darlo de baja dentro de mi sistema? Va aquí a tener ambas partes, una denuncia formal a las entidades gubernamentales pertinentes y por el otro lado, bueno, políticas internas dentro de mi organización, ¿qué tengo que hacer con ese proveedor? Ok. Una pregunta interesante que dice que un producto que no tiene ciertas propiedades y si se les atribuye es correcto. Ejemplo, la harina de maíz no tiene gluten. ¿Es correcto declarar libre de gluten en el etiquetado? Ese es un punto bien interesante, fíjense. Siempre creemos que porque no tiene gluten, entonces voy a declararlo como un etiquetado libre de gluten. Eso es una información engañosa, porque realmente es como si yo quisiera etiquetar todos los productos, ¿no? Un jugo que no tiene gluten, gluten free, ¿vale? Entonces, ese tipo de información es un sistema de información engañosa, lo que hace es una competencia desleal hacia realmente los productos que sí se obtienen dentro de este proceso, ¿no? De la desnaturalización de la proteína para obtener un alimento libre de gluten, ¿sí? Entonces, esta información sí se considera una información engañosa al consumidor e inclusive pues es una competencia desleal con los otros productos que pues sí se hace un proceso realmente de gluten free y no como solamente decir, ah, mira, el producto no tiene por la parte de la formulación, entonces ya voy a etiquetar como gluten free, ¿sí? Entonces sí es una información engañosa y se podría generar una competencia desleal en el mercado. Claro. Y bueno, por cuestiones de tiempo, creo que será la última pregunta. ¿El uso de fertilizantes en exceso puede considerarse fraude de alimentos? Si el exceso rebasa los límites permisibles y aún así lo estás comercializando, sí, estás ocultando un peligro que tu producto tiene, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tienes un exceso, pero estás dentro de los límites de acuerdo a tu certificado de calidad, lo puedes comercializar. Pero aquí entra el efecto de que si está fuera de los límites y lo estás comercializando, sí es un tema de una fraude alimentario por ocultación de un peligro. Ok. Adrián, perdóname, te voy a agregar una última pregunta que suena bastante interesante. Para el caso de FCC en específico, eh, solicita que la organización, quien supervise e implemente las medidas tomadas para defensa de alimentos, debe tener algún curso, una capacitación específica para este tema. Sí, la guía dice que tu equipo de fraude alimentario debe ser competente, ¿ok? Recordemos que la parte de la competencia la evaluamos con 3 elementos. Puede ser, tiene que ser el tema del conocimiento, una capacitación, tiene que ser el tema de la experiencia dentro de la parte del concepto de fraude alimentario y la habilidad para poder desarrollar un buen análisis. Entonces, sí te pide que el equipo sea competente y pues, obviamente la competencia la evaluamos con esos 3 elementos. Entonces, sí estaríamos incorporando una capacitación formal al equipo de defensa de fraude alimentario como tal. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos que hayas estado aquí y bueno, no sé si quieres agregar algo. Pues no, más bien agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron aquí participando. Cualquier duda, cualquier comentario, pues recuerden que estamos a sus órdenes, lo que necesiten y esperemos haberles ayudado a crear un poquito más el concepto y el conocimiento de lo que es el tema del fraude alimentario, ¿vale? Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a Muchas todos. gracias, Adrián.